Prosencéfalo. Desarrollo del telencéfalo, comisuras y líquido cefalorraquídeo. Los puntos en este tema son los límites del telencéfalo, la división de la vesícula telencefálica, la evolución del suelo o piso telencefálico, la evolución del palio, división filogenética de la bóveda o palio, histogénesis de la corteza cerebral, explicar el desarrollo de las comisuras cerebrales, conocer los surcos y fisuras más importantes de la corteza cerebral y explicar la formación y circulación del líquido cefalorraquídeo. El límite del telencéfalo está dado por el agujero de Monro. El telencéfalo comprende la zona que se encuentra por arriba del agujero de Monro. El telencéfalo es la parte más craneal del prosencéfalo y se caracteriza por ser una evaginación bilateral de esta vesícula. Inicialmente, la vesícula telencefálica está dividida en una porción delgada denominada bóveda o palio y una porción basal gruesa atravesada por múltiples fibras denominadas suelo o piso. La bóveda o palio cubre una gran cavidad en ambas partes que corresponde a la cavidad telencefálica, futuros ventrículos laterales, los cuales al principio están ampliamente comunicados con el tercer ventrículo a través del agujero de Monro. La zona medial de la vesícula telencefálica, específicamente el área medial del palio, se encuentra muy adelgazada en su unión con la placa del techo del diencéfalo y queda conformada solamente por una capa de epitelio ependimario en la cual se invagina vía vascularizada y se produce la tela coroidea que luego se transforma en los plexos coroideos de los ventrículos laterales. La zona de invaginación de esta tela coroidea se denomina fisura coroidea. El suelo telencefálico o cuerpo estriado es dividido por acción de una serie de fibras que vienen desde la corteza hacia el diencéfalo y del diencéfalo a la corteza y que forman la cápsula interna. Debido a esta división, él queda conformado por dos núcleos. Un núcleo dorsomedial denominado núcleo caudado y una zona ventrolateral denominada el núcleo lenticular. Posteriormente, el núcleo lenticular a su vez se divide en una porción interna clara denominada globos pálidos y una porción externa oscura denominada putamen. El palio evoluciona de la siguiente manera. Inicialmente está conformado por un neuroepitelio similar al resto del epitelio del tubo neural, donde vamos a encontrar una capa profunda que va a ser la capa ependimaria, seguidamente la capa del manto y por fuera de ella la capa marginal. A partir del segundo mes de vida intrauterina se observa que se producen oleadas de neuroblastos desde la capa del manto hacia la zona medial del palio. Estas neuronas forman una corteza denominada arquipalio. El arquipalio corresponde a la corteza olfatoria. Posteriormente, de la capa del manto emigran también neuroblastos que van a atravesar la capa marginal y se van a colocar en la zona supraestriada y allí van a formar una corteza que es la corteza piriforme y que posteriormente corresponde al palio. Y finalmente el resto de la corteza entre el arquipalio y el palio migran a ella una serie de neuroblastos en oleadas a partir del tercer mes hasta el sexto mes para formar toda la neocorteza o neopalio. El neopalio se caracteriza porque crece notablemente debido a estas oleadas de neuroblastos y se expande en sentido anterior, en sentido posterior, en sentido inferior y en sentido lateral para dar origen a los lóbulos frontal, al lóbulo temporal, al lóbulo occipital y al lóbulo parietal. Igualmente, el ventrículo lateral acompaña a la neocorteza en todas estas expansiones.
En este esquema se puede observar al arquipalio inicialmente cuando él se forma el segundo mes de vida en el área medial del hemisferio. Seguidamente se forma el palio en la región supraestriada y finalmente se forma el neopalio en el resto de la corteza entre el arquipalio y el palio. Posteriormente, por las oleadas sucesivas de neuroblastos, el neopalio crece notablemente con relación al arquipalio y al palio, de tal manera que desplaza a ambos hacia la parte medial del hemisferio, ubicándose el arquipalio y el palio en las regiones septales. Es importante destacar que debido a este crecimiento del neopalio por la migración de neuroblastos, en su superficie van a ir apareciendo surcos y fisuras a medida que se dan estas oleadas neuronales, y que se nota en la superficie del hemisferio una hendidura central, porque en el fondo de esta zona la corteza no crece tan rápidamente como en el lóbulo frontal y en el lóbulo temporal, y se va produciendo una depresión que va a formar la fosa de Silvio, y la corteza que está ubicada por debajo de la depresión se denomina lóbulo de la ínsula. Observemos en cuanto al palio su división filogenética. La zona en verde corresponde a el arquipalio y las estructuras derivadas de él en la corteza definitiva, las cuales son el bulbo olfatorio, el inducium gris, el giro dentado y el hipocampo. El arquipalio se denomina corteza olfatoria. La segunda corteza o palio es la corteza piriforme. Está conformada por la circunvolución del cíngulo y por la circunvolución del hipocampo, y corresponde al sistema límbico que se encarga del control de la emoción, pero que está relacionado con el arquipalio. Y finalmente la neocorteza, que se encarga del control de la conducta humana. La histogénesis de la corteza cerebral es la que permite que esta corteza se desarrolle notablemente, y se debe a oleadas sucesivas de neuroblastos desde la capa del manto hasta la región subpial, las cuales se ubican por fuera de la capa marginal. Los primeros neuroblastos que migran van quedando ubicados en áreas más profundas a las sucesivas oleadas neuronales. Así tenemos que las primeras capas en formarse son la capa multiforme y ganglionar, posteriormente la capa granulosa interna y de células piramidales, y finalmente los últimos neuroblastos que migran y se ubican en la posición más superficial son de la capa granulosa externa y de la capa molecular. A medida que se van formando estas áreas corticales, se establecen conexiones desde un hemisferio con el otro hemisferio, y a esas conexiones entre ambos hemisferios se les denomina comisuras. Las comisuras cerebrales son telencefálicas y diencefálicas. Las comisuras telencefálicas se forman a nivel de la lámina terminal, que es el sitio de cierre del neuroporo anterior. La primera comisura telencefálica que se desarrolla es la comisura blanca anterior, la cual une los bulbos olfatorios de cada lado a través de sus pilares anteriores, y por sus pilares posteriores une a las circunvoluciones del hipocampo. Aparece en el segundo mes de vida intrauterina. La segunda comisura es la comisura del trígono cerebral, que se caracteriza porque posee dos pilares anteriores y dos pilares posteriores. Los dos pilares anteriores comprenden una comisura diencefálica porque une los cuerpos mamilares en el hipotálamo. En el caso de los pilares posteriores sí comprende una comisura telencefálica, ya que une
las circunvoluciones del hipocampo de cada lado. La última comisura en desarrollarse es la que se desarrolla junto con la neocorteza, que corresponde a la comisura del cuerpo calloso y que une partes similares de cada hemisferio. Esta comisura del cuerpo calloso se forma entre el tercero y el sexto mes de vida. Entre las comisuras diencefálicas tenemos la comisura posterior, que se encuentra detrás de la glándula epifisiaria o glándula pineal y que une a los núcleos pretectales, y la comisura avenular por delante de la glándula pineal y que une a los núcleos de la avénula. Aquí observamos en el piso del diencéfalo otra comisura que es el quiasma óptico, que corresponde al sitio de entrecruzamiento de las fibras nasales retinianas. Esta estructura es la lámina terminal o sitio de cierre del neuroporo anterior, y aquí podemos ver a la comisura blanca anterior que se expande hacia los bulbos olfatorios por sus pilares anteriores, y este es un corte de la comisura del hipocampo. Corresponde esta área a la evaginación denominada telencéfalo y específicamente al área de la bóveda o palio. Aquí tenemos al agujero de Monro o agujero interventricular, y este corresponde al diencéfalo, su techo y su piso, glándula hipófisis o infundíbulo que va a formar la neurohipófisis y glándula epífisis. En cuanto a la formación de las fisuras y surcos más importantes, ya se explicó que se debe a la migración de neuronas entre el tercero y el sexto mes. Esto hace que la corteza cerebral se engruese, crezca y se pliegue para poder adaptarse a su continente, que es la cavidad craneana. Tenemos que las fisuras más importantes, inicialmente se observa la fisura de Silvio, que realmente al principio corresponde a una fosa o fosa de Silvio, en cuyo fondo se encuentra el lóbulo de la ínsula. Posteriormente, a medida que se desarrolla la corteza cerebral, esa fisura se va a observar completamente cerrada en el 9º mes de vida intrauterina. La fisura de Rolando aparece a partir del 6º mes de vida intrauterina, y posteriormente se pueden observar otras fisuras como la fisura parieto-occipital y la fisura calcarina. Esta fotografía de un cerebro de un feto de 7 meses se puede observar la fisura de Rolando, la fisura parieto-occipital, la fisura calcarina, la fosa de Silvio y el lóbulo de la ínsula. Simultáneamente al desarrollo de la vesícula telencefálica, su cavidad también se desarrolla de acuerdo al crecimiento de esta vesícula. Tenemos que cuando se forma el lóbulo frontal, se produce una prolongación anterior del ventrículo lateral y forma el cuerno anterior del ventrículo lateral. Igualmente, al expandirse en sentido inferior y ventral, se forma el cuerno inferior del ventrículo lateral, que corresponde al lóbulo temporal, y la expansión posterior para formar el lóbulo occipital, se desarrolla el cuerno posterior del ventrículo lateral. Cabe destacar que el núcleo caudado acompaña al ventrículo lateral en su crecimiento y en todas sus inflexiones. El líquido cefalorraquídeo se forma en los plexos coroideos de los ventrículos laterales, del tercer ventrículo y del cuarto ventrículo. Circulación a partir de los ventrículos laterales pasa por el agujero de Monro, desemboca en el tercer ventrículo, de allí por el acueducto de Silvio llega al cuarto ventrículo, donde pasa a través de los agujeros de Luzca y Magendie al espacio subaranoideo. Parte de él sigue hacia el conducto ependimario. En el espacio subaranoideo rodea a las estructuras encefálicas, al igual que a la médula espinal, y luego es reabsorbido en unas estructuras especializadas denominadas vellosidades aracnoideas, donde el líquido cefalorraquídeo se reabsorbe hacia el seno venoso de la dura madre, de donde desemboca finalmente en la vena yugular interna